Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Belén, en Los Tortuga aborda un tema tan delicado como la enfermedad y el duelo desde la perspectiva de una joven. ¿Qué te impulsó a contar esta historia en particular y que querías explorar a través del personaje de Elia? A través del personaje de Delia. Sí. Pues, bueno, a través del personaje de Delia lo que intentamos explorar es qué pasa cuando, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona cuando de repente algo tan duro como un proceso de duelo se pone en marcha y lo que tú haces en vez de entregarte a él es ponerte un freno, ¿no? Sí. Entonces, pues con el personaje de Delia en realidad lo que intentábamos contar era eso, ¿no? Que la fragilidad deberíamos dejar de asumirla como una debilidad y empezar a asumirla, ¿no? Como algo extremadamente necesario para que los procesos de duelo, por ejemplo, puedan eclosionar, ¿no? Que es lo que ella necesita, una eclosión a ese sentimiento, a esa emoción, y que no es capaz de encontrar, que no es capaz de darle una salida, ¿no? Y que eso la está matando, y no solamente la está matando, la está alejando de la gente que la quiere, ¿no? Entonces, lo que intentamos explorar a través del duelo es esto, es esa necesidad de mostrarte vulnerable delante de la gente que quieres o delante de la gente con la que compartes una intimidad, como es el caso de su hijo o de la familia, como algo absolutamente necesario para bajar ese nivel de energía que permite que las personas se comuniquen y que una entienda lo que está pasando a la otra, ¿no? Sí. Levida, interpretas a Anabel, la hija de Delia. Sí. ¿Cómo te preparaste para este papel y qué fue lo que más te conmovió de la historia? Bueno, me preparé constantemente con Belén y Clara. Sí que es verdad que el trabajo del personaje lo hicimos sobre todo en ensayos, pero hasta que no conocí a Antonia no llegué a entender exactamente mi personaje. O sea, sentía que con Antonia mi personaje podía ir más allá. Y a partir de ahí pues empezamos a forjar una relación. También trabajé yo por separado, pues esto, el tema del duelo, del amor, de la maternidad. También para ver desde otro punto de vista, porque yo no he experimentado nunca una relación así con mi madre, entonces pues me costaba. Pero nada, a base de ensayos, de confianza con Antonia, de forjar esa relación y tal, pues llegamos a montar esto. ¿Y cómo fue el trabajo de creación de esa relación madre-hija? El trabajo que, bueno, al principio nos comunicábamos por Zoom, porque claro, ella estaba en Chile. Y allí pues, claro, a mí eso fue lo más difícil para mí, porque al no estar con ella y tener que hablar por Zoom se me hacía muy complicado. Pero ahí es como que empezamos ya como un trabajo más de mesa, como de hablar de los personajes, de dónde venían, qué querían y cuál era su objetivo. Y después ya cuando nos pudimos encontrar, que fue precioso, empezamos a ensayar como algunas escenas, también escenas como antes de lo sucedido con el padre, y eso también pues me ayudó a ver exactamente pues, el amor que existía entre ellas y cómo se relacionaban estos personajes. ¿Nos puedes explicar, Belén, dónde se rodó la película y cómo contribuyó esa atmósfera del paisaje en la narrativa? Pues la película está rodada entre Jaén, que es en Andalucía, el sur de España, y que es una región un poco desconocida, y la ciudad de Barcelona. Entonces son dos espacios que funcionan como un espejo en el fondo. Y bueno, yo creo que en el caso de Jaén, lo que hemos intentado y lo que hemos querido contar es que existe esa ruralidad no romántica, no ideal, no fantástica, sino una ruralidad que tiene mucho que ver con el fin de una época, ¿no? Que yo creo que es a lo que estamos asistiendo ahora con el campo, ¿no? El campo está condenado, ¿no? Y seguramente vamos a vivir su final, ¿no? Porque hay una parte del campo importante que ya está conquistada por las fotovoltaicas, entonces, claro, el paisaje de Jaén, las extensiones de los olivos,
todo eso es como precioso, pero también es fuerte cuando estábamos allí porque sabíamos que todo iba a desaparecer. Entonces era como estar viviendo en la antesala un poco del desastre, ¿no? Es que nosotros ahora lo estamos viendo, ahora lo tenemos aquí, estos, ¿no? Cuerdas de olivos, cuerdas que no se acaban nunca, ese mar de olivos, y tener la certeza, ¿no? De porque, por otra parte, de que todo aquello está en su cuenta atrás y que tiene un momento de caducidad y que todo eso desaparecerá. Entonces, lo que hemos intentado capturar también es esa nostalgia que tiene ese lugar, ¿no? Que también se está acabando un poco. Sí, en ese sentido, ¿me puedes hablar, por favor, de la fotografía de la película, que es excelente? Sí, el Diego. Pues la fotografía la ha hecho Diego Cabezas, que es un súper buen amigo mío, aparte de un tipo muy talentoso. Sí. Y con Diego sí lo que pretendíamos capturar mucho es ese ambiente familiar, pero hacerlo con sinceridad, no querer pasarnos nosotros de bonitos ni de estéticos, porque en el fondo lo que estábamos contando era que aquel lugar está viviendo también su propio caso, ¿no? Y que no es ideal, que no es esa idea del pueblo del sol y las bicicletas, ¿no? Sino que en realidad nosotros lo que queríamos hacer era también un desafío, ¿no? Porque nosotros nos estábamos yendo a Andalucía a rodar en invierno. Eso es algo que habitualmente tampoco se hace, ¿no? Andalucía parece que es el sol y el calor, pero en Jaén en invierno hace un frío de morirte. Y esto la gente como tampoco no lo sabe, ¿no? O sea, cuando ellas van a pasar allí la Navidad, que ella está esperando en la puerta, que les sale vaho de la boca, eso también es Jaén, ¿no? No solamente esa sensación de calor sofocante. Entonces, con Diego lo que intentamos fue capturar como todos esos contrastes y traducirlos también en la ciudad de Barcelona, ¿no? La ciudad de Barcelona es una ciudad que parece que se está acabando un poco, parece que todo el mundo tiene menos luces encendidas de las que debería, ¿no? Y eso me gusta mucho porque todo el mundo está como ahorrando luz. Sí. Y es una idea que teníamos de fotografía que quisimos llevarla también a cabo en la ciudad de Barcelona. ¿Y cuál ha sido para ti el mayor reto al que te has enfrentado a la hora de interpretar este personaje? Mi mayor reto fue sobre todo como interpretar mi personaje con gente que no había conocido a mi padre o como que no sentía ese dolor conmigo. Y sobre todo, o sea, lo que me supuso más fácil en general fue en Jaén, sobre todo porque ahí es cuando notaba el contraste de mi personaje. Al llegar a Jaén, pues saber que libremente puede expresarse y allí su padre es como una ausencia presente, constante. Y en cambio aquí en Barcelona, pues era como que mi personaje se retraía un poco más, quizás existían estos momentos de rabia, de no saber qué hacer, que también creo que forma parte de un duelo saludable, sin duda. Pero eso, en general, como relacionarme con gente que quizás no estaba sintiendo lo mismo que yo, eso es lo que más me costó. Y Belén, en tu anterior película, La hija de un ladrón, ya demostraste una gran sensibilidad para retratar personajes complejos en situaciones difíciles. ¿Cómo se relacionan los personajes de Annabel y Delia con los personajes femeninos que has explorado previamente? Bueno, pues yo creo que se relacionan como en esa imposibilidad de decir lo que quieren y de contar qué es lo que quieren, pero a la vez de necesitarlo mucho, de estar muy arropadas, rodeadas de gente que las quiere mucho porque son buenas personas y yo creo que la gente buena se rodea de gente muy buena, pero que a la vez tienen este impedimento de gritar o de decir qué es lo que necesitan o de darse la capacidad de derrumbarse, ¿no? Que también es algo que le pasaba mucho al personaje de Sara en La hija de un ladrón, que es que como ella no tenía las herramientas, ella era muy buena persona, era muy tierna y muy bonita, pero no tenía las herramientas como para decir qué era lo que ella necesitaba y para pedirlo, ¿no? Y creo que en el fondo los personajes que escribo, y ahora que me haces pensar en esto, estoy escribiendo una película que también el personaje le pasa esto, y quizás yo debería ya de parar con este tema, pero sí, es como es como gente muy buena que no consigue, estando rodeados de ternura muy habitualmente, porque están muy arropadas ellas, tanto por la familia de Jaén como en Barcelona, por todo ese colectivo de gente que las rodea, aún así no son capaces de derrumbarse por un momento y de resetearse, ¿no? Y para finalizar, ¿qué esperáis que el público se lleve después de ver Los Tortuga? ¿Qué mensaje o qué...? No, mensaje ninguno, pero como que bien sea, pues en este momento igual vi a esa persona de mi familia pasándolo mal y no supe muy bien qué estaba pasando y
sea, como poder empatizar, ¿no? Como con ese universo familiar que propone la película, ¿no? Que propone a esa familia como un lugar de seguridad para experimentar las fragilidades y cómo a veces nos rechazamos eso y en el fondo es muy valioso porque es un lugar donde uno puede mostrarse tal y como es y a veces lo rechazamos, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que alguien se fuera pensando que quizás perdió 2 o 3 oportunidades de mostrarse frágil con su familia y que tendría que haberlo hecho. Yo también como el reflexionar sobre las madres y sobre dejar que pasen estos momentos que son necesarios en sus vidas y no siempre querer que ellas te arropen a ti, sino también pues mostrar eso hacia ella. Pues en mi opinión, mi visión, me parecen muy importantes películas como la vuestra, porque pienso, no sé, últimamente no sé si es porque me estoy acercando a los 50 y empiezo a tener ese tipo de pensamientos, pero que el tema del duelo es algo de lo que no se habla, ¿no? O sea, es algo que le pasa a todo el mundo. Súper universal. Sí, y se habla mucho pues del amor, el desamor, el tema de sexualidad, etcétera, pero del duelo parece como que es algo como que nos tengamos que quedar muy dentro, cada persona muy dentro suya, ¿no? Y yo creo que, bueno, películas como esta sirven para ver que hay muchos matices dentro del duelo que hay que saber abordar y que no es nada malo porque a nivel familiar se hable y nos apoyemos entre todas las personas, ¿no? Claro, totalmente. Pues muchísimas gracias por la entrevista. A ti por las preguntas.